Una disculpa a todos porque tuvimos una falla en la transmisión. Va a comenzar a aparecer la imagen de la presentación que veníamos haciendo. Decíamos entonces que la fe, de hecho, voy a retomar. Exige ser conocida, celebrada, vivida y hecha oración. Para formar una vida cristiana integral, la catequesis persigue las siguientes tareas. A ver, en un primer momento, conduce al conocimiento de la fe. Estamos hablando de esos 4 elementos y la forma como está incluso dividido el catecismo de la Iglesia. Inicia en la celebración del misterio. Forma en la vida, a la vida en Cristo. Ese es el lugar, por ejemplo, de los mandamientos, de las bienaventuranzas. Enseña a orar e introduce en la vida cristiana. Bien, otro de los elementos maravillosos en los que nos mete también el directorio es en la pedagogía del amor. Los discípulos han experimentado la pedagogía de Jesús, de quien los evangelios narran esos rasgos distintivos como la acogida al pobre, al sencillo, al pecador, el anuncio del reino de Dios como buena noticia, el estilo de amor que libera del mal y promueve la vida. La palabra, el silencio, la parábola y la imagen se convierten en una verdadera pedagogía para revelar el misterio de su amor. Es una de las grandes novedades que encontramos aquí en el directorio. Esa experiencia del amor misericordioso del Padre, manifestado en Jesucristo, en particular hacia los pecadores, y el amor como una forma de conocimiento. Continuemos entonces hablando de otra de las cosas maravillosas que encontramos en el directorio, y es la vía de la belleza. La catequesis siempre debe transmitir la belleza del Evangelio. Esa belleza que ha resonado en los labios de Jesús para todos. Los pobres, los sencillos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas que se han sentido acogidos, comprendidos, ayudados, invitados y servidos por el mismo Señor. Es interesantísimo contemplar la belleza que provoca en la persona sentimientos de alegría, de placer, de ternura, plenitud, sentido, abriéndola a la experiencia de Dios. El camino, dice el directorio, de la evangelización es la vía de la belleza. Toda forma de belleza es una fuente de catequesis. Este es un elemento encantador y uno lo descubre en ese capítulo de la pedagogía de la fe. Esa es la vía que nosotros tomamos. Por eso yo recuerdo mucho la experiencia del Papa en el 2013 cuando decía, nosotros no podemos hacer de catequista, nosotros somos. Y aquí nos tiene que acompañar una buena espiritualidad para poder extasiarnos, para poder maravillarnos en todas estas expresiones tan lindas que el directorio nos va regalando. Lleguemos a la estructura. Vamos a abrir una casa y esa casa va a tener 3 grandes habitaciones, que son las 3 grandes partes de este directorio. La catequesis es la misión evangelizadora de la Iglesia.
el proceso de la catequesis y la catequesis en las iglesias particulares. Vámonos poco a poco recorriendo este camino. Hablemos de la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Esa primera parte plantea como los cimientos de todo el camino de la fe. La revelación de Dios. Es un capítulo denso, pero con la ayuda de los sacerdotes, los delegados, los coordinadores, tenemos que estudiarlo. Aquí está toda la transmisión, la revelación de Dios, su transmisión en la iglesia. Abren la gran reflexión sobre la dinámica de la evangelización en el mundo contemporáneo y asume el desafío de la conversión misionera que corresponde a la catequesis. Nos encontramos con varios capítulos. La revelación, su transmisión, donde se aborda y se describe su naturaleza, su propósito, sus acciones, sus fuentes. La revelación es iniciativa del amor de Dios y está orientada a la comunión. Abramos el capítulo número 2. Nos encontramos con la identidad de la catequesis. ¿Qué vamos a encontrar acá? Varios elementos. Su naturaleza, la catequesis en el proceso de la evangelización, su finalidad, sus tareas y sus fuentes. Si pensamos, por ejemplo, en las tareas, tendríamos que volver a la reflexión que hace algunos minutos hacíamos. ¿Cómo conduce al conocimiento de la fe? ¿Cómo inicia en la celebración del misterio? ¿Cómo forma a la vida en Cristo? ¿Cómo enseña a orar? ¿Cómo introduce en la vida comunitaria? Abrir ese capítulo y mirar, por ejemplo, las fuentes. Hablábamos ahorita de la Dei Verbum, donde se hace una recuperación de la palabra de Dios. La palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Tradición, en el magisterio, en la liturgia, el testimonio de los santos, la teología, la cultura, la belleza. En fin, pensemos en el capítulo 3. Este capítulo, muchos de ustedes han hecho reflexiones muy bonitas durante la semana porque es un capítulo dedicado solo al catequista, donde habla de unas expresiones muy ricas. El catequista testigo y custodio de la memoria de Dios, maestro, mistagogo, que introduce al misterio de Dios, acompañante, educador, de los que le confió la iglesia. El catequista, subraya el directorio, es un experto en el arte del acompañamiento. Continuemos hablando del capítulo 4 y es la formación de los catequistas. Bien interesante señalar que este capítulo sobre la formación indica unas perspectivas en orden a la renovación de la catequesis. Aquí se nos va a hablar de la naturaleza y la finalidad de la formación, la comunidad cristiana, lugar privilegiado de la formación, los criterios, las dimensiones, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Una gran novedad también del directorio y que cuando se hacen también las sugerencias para el directorio aparece mucho este tema. Es importante que el candidato al sacerdocio lo formemos en todo este camino. Y pensar también en los centros para la formación. Esos centros que tenemos, por ejemplo,
a nivel de las diócesis, a nivel de las conferencias episcopales, en fin. Aquí aparece esa triple, como dijéramos, esas opciones que hemos hecho y que el directorio nos ayuda. Hablar, por ejemplo, sobre el ser y saber del catequista, su madurez humana, cristiana, su conciencia misionera, el saber. La formación bíblico-teológica es fundamental, pero también conocer el contexto social donde nos movemos. El saber hacer, la formación pedagógica y metodológica, para saber que nosotros tenemos unas herramientas muy concretas que tomamos de la pedagogía, la metodología, la didáctica, para para desarrollar nuestro acto catequético. Llegamos a la segunda parte, el proceso de la catequesis. Y en esta segunda parte entramos ya en lo propio de la dinámica catequética. En primer lugar, vamos a hablar de la pedagogía de la fe. Ahí está el paradigma de referencia, que lo único es la pedagogía de Dios. De ahí tomamos nosotros toda la pedagogía, la historia de la salvación, y ese modelo es el que inspira la pedagogía de la Iglesia y la catequesis como una acción educativa. Miremos, por ejemplo, esos tres elementos que toca este capítulo: la pedagogía divina en la historia de la salvación, la pedagogía de la fe en la Iglesia y la pedagogía de la catequesis. Hablemos del capítulo 6, que este directorio lo concentra para hablar del catecismo de la Iglesia Católica y del compendio del catecismo. ¿Qué significa esto? Significa que a la luz de este punto referencial, los criterios teológicos para el anuncio del mensaje evangélico son reorganizados y se adaptan a las necesidades de la cultura contemporánea. Por eso el catecismo de la Iglesia, allí vamos a beber, porque aquí se presenta en todo su significado teológico y catequético todo este arsenal que nosotros vamos encontrando y donde podemos también entrar con una cierta seguridad para saber que doctrinalmente nosotros tenemos que entregar pues una doctrina, unos conceptos muy seguros. Es un instrumento de comunión eclesial, pero también un punto de referencia para toda la catequesis. Interesante que nosotros cuando abrimos el catecismo nos encontramos con 4 grandes partes, siguiendo las dimensiones fundamentales de la vida cristiana: la fe creída, la fe celebrada, la fe vivida y la fe orada. Esto lo hemos repetido ya 3 veces a lo largo de esta reflexión. Avancemos y abramos el capítulo 7, la metodología en la catequesis. Aquí se presentan algunas cuestiones sobre el método de la catequesis con referencia, entre otras cosas, al tema de los diversos lenguajes. La catequesis no sigue un método único, está abierta a valorar diferentes métodos, confrontándose con la pedagogía, con la enseñanza, pero sobre todo dejándose guiar, esto lo tenemos que subrayar, por el Evangelio para reconocer la verdad del ser humano. Es interesante que este documento lo trabajemos también ampliamente porque tiene muchas herramientas, muchos insumos que nos pueden ayudar en todo el acto catequético que nosotros desarrollamos.
Bien, abramos el capítulo 8 y aquí se nos va a hablar de la catequesis en la vida de las personas. La presentación de la catequesis, miremos por ejemplo todos los grupos, los diversos interlocutores, la familia, los niños, los jóvenes, la realidad juvenil, los adultos, los ancianos, las personas con discapacidad, los migrantes, emigrantes, personas marginadas. Sabiendo que las condiciones culturales del mundo de hoy son muy diversas y que además son necesarias otras investigaciones, dice el directorio a nivel local, que han querido ofrecer un análisis de las características generales de esta amplia temática, tomando nota de los ecos de los sínodos. Por eso, cuando iniciamos, hablamos de esos acontecimientos eclesiales, la familia y los jóvenes. Son muchas realidades las que hoy nos retan. Por eso, recibir este documento tiene que ser de gran alegría para todos nosotros, porque nos podemos quedar con los mismos harapos de siempre, evangelizando con los mismos esquemas. El mundo cambió, nuestros jóvenes, nuestros niños son distintos, pero con esto no nos podemos aterrar, no nos podemos llenar de pánico, de miedo. Aquí tenemos que saber llegar al mundo de hoy. Por eso el directorio invita a prestar una atención especial a la catequesis con personas, por ejemplo, en discapacidad, migrantes, emigrantes, con los privados de libertad. Nuestra tarea es amplia y por eso los invitamos a seguirnos renovando, a seguir estudiando, a seguir haciendo grandes discernimientos, porque el mundo de hoy necesita de un trabajo nuevo, de una catequesis que esté en todo ese proceso evangelizador, cumpliendo la tarea de iniciar al otro en la fe, pero también de acompañarlo en todo este caminar. Llegamos al último momento, en estos 6 minutos restantes que tenemos. La catequesis en las iglesias particulares. Aquí se nos muestra cómo el ministerio de la palabra de Dios va tomando cuerpo en lo concreto de la vida eclesial, ¿sí? Las iglesias particulares, con todas sus instancias, van haciendo presente la tarea de anunciar el evangelio en los diversos contextos donde nosotros vivimos. Por eso se nos habla de la iglesia y el ministerio de la palabra, las iglesias orientales, las iglesias particulares, las parroquias, asociaciones, movimientos, escuela católica, la enseñanza de la religión católica. El solo hecho de pensar en la parroquia también es un gran reto. La parroquia hoy, el mundo donde nos movemos, del barrio, de la vereda, del corregimiento, cómo ha ido cambiando nuestra familia, nuestra gente. Tenemos que llegar a ellos. Por eso les decía ahorita, los grandes problemas no son de catequesis, son de hacer y de optar por una acción misionera allá en el lugar donde nosotros cumplimos esta acción evangelizadora. Capítulo 10. La catequesis frente a los escenarios culturales contemporáneos. Aquí hay diferentes contextos geográficos, escenarios religiosos, tendencias culturales que, aunque no afectan directamente la catequesis eclesial, pues conforman la identidad de la persona de hoy, a la cual la iglesia quiere prestarle un servicio. Eso pide como un verdadero discernimiento en aras de la propuesta catequética. Vale la pena subrayar en este capítulo la necesidad de reflexionar sobre la cultura digital
que en la pequeña introducción que hice al inicio hablamos ampliamente de ella, sobre algunos temas de bioética que pertenecen al gran debate de nuestros años. Nosotros aquí tenemos que cumplir un papel y es la tarea de interpretar los signos de los tiempos, que es siempre actual, sobre todo en este momento concebido como un momento que nosotros lo llamamos el cambio de época, marcado por contradicciones, pero al mismo tiempo por unos grandes anhelos de la paz, de la justicia, del encuentro, de la solidaridad. Este es un trabajo que también como catequistas estamos invitados a hacer. Y el capítulo 11, la catequesis al servicio de la inculturación de la fe. Entonces, aquí volvemos a la acción de la iglesia particular, donde se señala la naturaleza y los criterios teológicos de la inculturación de la fe, que debe de estar reflejado en esa tarea de la cual les hablé al inicio, reflejado en la redacción de los catecismos locales. Estamos en el mundo indígena, estamos en el mundo afro, estamos en el mundo campesino, estamos en la ciudad. Aquí nosotros tenemos también un papel que cumplir. Y se trata de esa lenta penetración del Evangelio en lo íntimo, en el corazón de la persona, de los pueblos, de la cultura, donde la catequesis está llamada a llevar la fuerza del Evangelio allí a ese corazón, y tiene una gran responsabilidad de inculturar la vida de la fe. Por eso estos documentos los tenemos que aterrizar, los tenemos que ir estudiando, escuchamos sugerencias de todas las diócesis que nos ayuden luego a actualizar las orientaciones comunes para la catequesis en Colombia. Termino hablando entonces del directorio, cierra este capítulo 12, hablando de los organismos que en niveles diversos están al servicio de la catequesis. Unos piensan la catequesis, los otros la hacen, los otros se dedican al tema de la formación. Qué bueno que cada uno ocupe un puesto también en esta tarea. La Santa Sede, los sínodos de los obispos, los consejos de jerarcas de las iglesias orientales, la conferencia episcopal, las diócesis. En fin, con esto termino esta presentación que tenía solamente un objetivo: provocarlos en la lectura, ambientarlos en todo este trabajo que nos corresponde hacer. Invito a los delegados, a los sacerdotes para que acompañemos a los catequistas leyendo estas orientaciones que nos regala este directorio general. Y también felicitarlos por esta gran tarea que ustedes desarrollan en cada una de las parroquias y de las jurisdicciones eclesiásticas. Siempre están en nuestra oración y les envío también desde acá, desde la Conferencia Episcopal, un fuerte abrazo, un agradecimiento por toda esta labor que desempeñan en bien de toda la iglesia que peregrina en Colombia. Los invitamos entonces, vamos a hacer un pequeño descanso y los vamos a dejar con el video que Monseñor José Miguel Gómez, obispo de Facatativá y presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, nos enviaba el domingo pasado para animar, fortalecer, felicitar también a todos los catequistas de nuestra patria. Padre Francisco. Sí, monseñor.
Aprovechamos entonces el momento también para decirles que este sería el ratico para descansar y tomarse su tinto, en fin, organizarse. En 10 minutos estaremos comenzando de nuevo. Pero quisiera aprovechar, ya que se nos perdió durante un momento la comunicación y se desconectaron algunos de los hermanos que tienen dificultades a veces para reconectarse, que todos los que tienen la señal clara y nítida la comuniquen a otros, por favor, que se recuperen esas relaciones, esos vínculos que había entre distintos catequistas, grupos de catequistas. Tenemos que saludar muy emocionados a una cantidad de parroquias que en este momento han manifestado su presencia y su cercanía, además de todos los invitados especiales que ya mencioné al principio. Entonces quedan con este ratico de descanso que administra el Padre Francisco. Muy amados catequistas de Colombia, es muy grato para mí, a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia y de manera muy especial a nombre de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Pastoral Bíblica, en unión con el Departamento de Catequesis y Pastoral Bíblica, saludarlos en esta semana dedicada completamente a ustedes y al ministerio que ustedes realizan en la Iglesia por pura bondad de Dios y por bondad también de sus corazones. En estos días vamos a reflexionar de muchas maneras sobre el servicio que es en la Iglesia la transmisión de la fe en el momento privilegiado de la catequesis. Como todos ustedes saben, la catequesis no existe por sí sola ni existe para sí misma. La catequesis existe dentro de un proceso más amplio, que es el proceso de la evangelización de las personas, que no comienza propiamente con la enseñanza ordenada, sistemática y completa del misterio de la fe, sino con un encuentro, con el encuentro vivo y palpitante con nuestro Señor Jesucristo. Esa es tarea de lo que se llama en la Iglesia la acción misionera. Una vez cumplidas las metas de la acción misionera en la Iglesia, entonces los corazones llenos de ardor por nuestro Señor Jesucristo, a quien acaban de conocer, desean profundizarlo. La fe recién nacida exige por sí misma ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser hecha oración y hasta ser proclamada públicamente y vivida en comunidad. Hace pocos días recibimos como regalo especial de la Santa Sede, de la Iglesia, el directorio para la catequesis. En este nuevo directorio se conservan la mayoría de los principios que teníamos en el directorio del año 97. Pero es extraordinario ver cómo estas dimensiones de la catequesis permanecen precisamente porque son aquellas que la fe reclama. Repito, la fe exige por sí misma, reclama, cuando la tengo, reclama que yo la conozca un poco más, ¿sí? Cuando tengo fe, quiero buscar más al Dios que he encontrado y sus misterios, incluida la Iglesia, los sacramentos, todo lo que le pertenece. Mi fe reclama además ser celebrada. Desde el Antiguo Testamento, esta es una dimensión fundamental de la existencia del creyente. Por medio de signos, recordando los acontecimientos divinos, hacerlos presentes en una celebración de la fe que permite estar en contacto directo con el misterio celebrado. Reclama además nuestra fe ser vivida. ¿Cómo no disfrutar nosotros con todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña para tener una vida de acuerdo con las bienaventuranzas, de acuerdo con su mismo discipulado? En fin, ¿cómo no disfrutar
con una vida que se parezca a la de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos hace hijos de verdad en Él, por el bautismo, por los demás sacramentos. La fe, además, en cuarto lugar, por su naturaleza misma, cuando la tengo, me reclama la oración. Es clarísimo esto. Un reflejo de que tengo fe es mi necesidad de hablar con Dios, porque Dios es Dios, porque Dios está siempre conmigo, porque Dios nunca se aparta, porque yo vivo con Él y vivo en Él, porque Él me concede momentos como este, precisamente para que me dé cuenta de su infinita misericordia que me está esperando todavía. Está esperando mi conversión, está esperando un amor más grande, y todo esto se vuelve oración. Señor, yo te amo. Yo te pido perdón por todos mis pecados, pero por supuesto, Señor, yo te agradezco este momento y te alabo, te bendigo. Dios nuestro Señor, cuando en la fe nos permite captar su presencia, reclama comunicación, una comunicación que es la vida del alma, la vida nuestra, la oración. Por supuesto que nuestra fe nunca ha sido la fe de una sola persona, es la fe de un pueblo, la fe del pueblo que Dios eligió y que ahora es el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, el definitivo, el último. Y por supuesto, la fe de la Iglesia que se expresa en el credo. Pero ese credo se comparte como comunidad cristiana en la que unos a otros nos estimulamos. Sin la ayuda de los hermanos es imposible vivir la fe, la que enseñó y transmite nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto para que, una vez formados, vayamos a comunicar a otros la alegría de estar con Cristo. Esas son las tareas de la catequesis. Y saludándolos a ustedes, queridos catequistas, también pienso que en nuestro nuevo directorio para la catequesis, las palabras con las que se habla de ustedes son importantísimas. Tienen ustedes una vocación verdadera, que por supuesto la Iglesia discierne y la Iglesia envía. Pero es una vocación que, como el Papa Juan Pablo II lo decía y que lo recuerda el directorio, a veces se expresa durante un tiempo de la vida, vocacionalmente, pero que para muchos de ustedes es la vida, toda la vida, de dedicación al servicio del Señor y de la Iglesia en un ministerio verdadero que es el ministerio de la catequesis. Ser servidores entonces del ministerio de la catequesis los hace en la Iglesia personas importantísimas, personas dignas de todo el afecto de sus pastores, de toda la compañía, de todo el deseo de estar con ustedes. Por eso este video. Por eso queremos estimularlos y animarlos y pedirle a nuestro Señor por ustedes para que sean siempre transmisores de la fe. No lo olviden nunca. La catequesis es, por definición, resonancia de la palabra divina en los corazones de las personas. De tal manera, queridos catequistas, que como Juan el Bautista, ustedes y este servidor, tratemos siempre de desaparecer un poco y que aparezca el Señor. Que en nuestras catequesis el plato fuerte no sea el discurso, sino la experiencia bien fundamentada en la palabra divina de Dios nuestro Señor, de Dios que es el que habla, y que los ecos de la palabra divina sean la expresión de sus catequizandos, niños, jóvenes o adultos, siempre para la gloria de Dios. Ya me despido de ustedes y los invito a que traten de tomar parte en todas las actividades que sus diócesis y que la Conferencia Episcopal ha programado durante estos días. Así que con la Santísima Virgen, primera catequista, la primera que ha asimilado todas las realidades que ve, todos los misterios de Cristo, meditándolos en su corazón, y los ha transmitido luego, proclamando de corazón la grandeza del Señor y su intervención en la historia. Con ella los bendigo y los encomiendo a la gracia divina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, retomamos entonces nuestra transmisión en vivo. Dejo otro momento al Padre Francisco para que nos dé las conclusiones y nos haga un reporte de todo aquello que está ocurriendo mientras hacemos esta actividad. Señor, tenemos conectados 424 personas y recibimos mensajes de diferentes partes de Colombia. Un saludo desde la Arquidiócesis de Bucaramanga, la parroquia San Agustín de Floridablanca. Está también conectada la Comisión de Catequesis de la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, está presente y agradece esta presentación que se está haciendo en esta mañana. Un saludo desde la parroquia Santa Rita de Casia de Facatativá. Monseñor y Padre Francisco, desde la diócesis de Socorro y San Gil, los saludamos y agradecemos todo su empeño en favor de la catequesis. Gloria Elizabeth Alvarado también se reporta desde la parroquia San Antonio de Padua de Duitama, Boyacá. Dice catequista presente. Tenemos también personas de Cachipay, Cundinamarca. Amparo Camelo también agradece esta formación que hoy nos regala en nombre del Señor, Monseñor José Miguel Gómez. La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Fortul, Arauca, también se encuentra presente. Los catequistas de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Turmequé, Boyacá, la parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Bogotá. Bueno, son cantidades de mensajes. Muchas gracias, Monseñor, desde Lima, Perú. Dios te bendiga siempre. Marta Perales, Luzneli Torres, muchas gracias por tan excelente formación. Dios los bendiga a todos los catequistas. Palabras hermosas que quedan grabadas en nuestros corazones. Parroquia Santa Bárbara de Arauca. Nuestra Señora de la Consolación, parroquia aquí en Bogotá. Está Olga Lucía Pulido. En fin, Monseñor, son infinidad de mensajes. Leo dos más. Betty, catequista de Nuestra Señora de la Reconciliación, aquí en la ciudadela de Colsubsidio. Saludes y bendiciones desde la parroquia Sagrada Eucaristía de Barranquilla. También se conectan desde la diócesis de Girardot, la Sagrada Familia en Fusagasugá. Saludos y bendiciones desde la parroquia Sagrada Eucaristía. Un saludo desde Nicaragua. Las operarias catequistas, la hermana Josefa García. Monseñor, adelante. Muy bien. Pues lo primero, manifestar nuestro agradecimiento a todos los que están conectados por tan hermoso apoyo y bonitos mensajes que nos dirigen a todos. Gracias de verdad. Toda esta maravillosa comunión que se establece a través de una de las realidades más gratas que podemos asegurar durante este tiempo de confinamientos. Pero si me permiten comenzar mi intervención con una experiencia personal, realmente siento que es mucho más fácil dirigirnos a un auditorio lleno de personas que a la cámara de un aparato, de tal manera que aquí estamos, recemos los unos por los otros para que este mensaje sea bien transmitido y, por supuesto, que ahora lo importante es que nos centremos en el contenido de lo que vamos a compartir. Les anuncié que en este momento tendríamos una reflexión sobre la identidad de la catequesis, los números 55 a 109 del Directorio para la Catequesis. Quisiera, de todas maneras, repetir un poco algunos elementos fundamentales, ¿no? Pero sobre todo este sencillísimo, un directorio en la Iglesia se llama directorio porque tiene directrices, es decir, tiene indicaciones
tiene guías para un camino, y esas son las directrices que contiene el directorio. De tal manera que nada de nervios. Aquí todos los catequistas, unos con toda su vida de experiencia, otros comenzando seguramente, algunos con títulos universitarios en catequesis, otros que se preparan en institutos diocesanos o parroquiales, todos nos beneficiamos de estas directrices, de estas indicaciones que nos da la Iglesia, y las podemos ir conociendo poco a poco. He querido escoger el tema de la identidad de la catequesis, entre otras cosas, no para seguir al pie de la letra el contenido del directorio, sino para expresar algunas de las preocupaciones más importantes que tenemos sobre la realidad de nuestro país y sobre la realidad de nuestra catequesis. De tal manera que espero que también sean de utilidad a todos los que nos están siguiendo desde el exterior. Sospecho que las realidades sean muy semejantes, pero lo que tengo en mente ahora es una tarea de catequesis tradicional en las parroquias que en algunas ocasiones se dedica solamente a hacer cursos para primera comunión, depende del lugar, a los 8, 9, 10 años de edad, y en otras partes cursos también para confirmación de 6, 8, 10, 12 meses, no sé. Y esos que llamo ahora cursos, los llamo de esta manera, no de manera despectiva, sino para indicar su condición, porque es que fíjense, uno tiene matrículas, tiene inscripciones, tiene sesiones semanales programadas con un horario programado, y tiene también unos ejercicios que hacer y cumplir con unos requisitos para tener al final un sacramento. Pero resulta que si vamos a tratar de entender lo que es la catequesis en la Iglesia, nos toca romper un poco ese esquema, porque no es ni para la primera comunión, ni para la confirmación, o para el matrimonio, o para el bautismo, que se hace la catequesis. La catequesis se hace para estructurar la personalidad cristiana de cada uno, es decir, para hacer cristianos. En el siglo II, un gran escritor sagrado, Tertuliano, que nos dejó muchas máximas de sabiduría de las cuales vivimos todavía hoy, decía: los cristianos no nacen, sino que se hacen. Los cristianos no nacen tal, se hacen cristianos. En su momento, acuérdense, años 100 y pico, siglo II, era fácil imaginar la realidad, es decir, quienes llegaban a la fe cristiana llegaban ya adultos, se encantaban con la manera de vivir de los cristianos que vivían de forma parecida a nuestro Señor Jesucristo, en la caridad, en la comunión. De hecho, del mismo Tertuliano es otra frase que siempre repetimos. Él decía que cuál era el testimonio. La gente decía por las calles: cómo se aman, mírenlos, cómo se quieren. Y así quería vivir un poco todo el... cuando pensamos en que al ver cómo se amaban los cristianos, al ver cómo vivían en comunidad y compartían sus bienes, la gente se encantaba de esa forma de vivir y se acercaba a la fe. Entonces vemos que tenemos que hacer unas diferenciaciones. Llegar de manera adulta a la fe es una opción, es una decisión personal. No es una imposición, no es una tradición, en fin, las tradiciones están bien, el ambiente familiar es perfecto, ojalá la sociedad misma fuera cristiana, pero eso ya no lo tenemos. Y cada vez más, aunque recibamos para catequizar niños, jóvenes o adultos, vamos a tener que reconocer esta situación que se reconocía en los primeros siglos, que la gente llega a hacer una opción entre muchas otras, a plantearse una posibilidad para vivir,
o bien los estaremos obligando a asistir durante 6, 8, 10 meses a un curso para recibir un título o un sacramento en algún momento. De hecho, a veces con la mejor intención del mundo, pero quizá con un poquito de necesidad de revisar el acto mismo, hasta les damos un diploma, como si la primera comunión o la confirmación fuera un grado. Detrás de muchas cosas de esas, ustedes saben que lo que hay es un poquito de espíritu comercial. Se vende el papel, se vende el cirio, se vende la cinta, se vende esto, se vende lo de más allá. ¿Qué es, pues, la catequesis? Esta sección del directorio que se llama la identidad de la catequesis tiene 5 partes, todas interesantísimas. En la primera se nos habla propiamente de la naturaleza de la catequesis. Cuando se habla de la naturaleza, se habla de lo que es una cosa, de lo que es una realidad, la naturaleza de la catequesis. En la segunda parte, la catequesis dentro del proceso de evangelización. La catequesis inserta en el proceso más amplio de la evangelización. En la tercera parte, la finalidad de la catequesis. La cuarta nos habla de las tareas de la catequesis y la quinta sobre las fuentes. La identidad de la catequesis se constituye en este nuevo directorio en esas 5 dimensiones: la naturaleza, su relación dentro del proceso de la evangelización con los otros elementos o etapas esenciales de ese proceso, las tareas, la finalidad y las fuentes. Volviendo al tema de los que ahora eligen creer, eligen a la Iglesia y que son, digamos ahora, evidentemente la mayoría, tenemos que reconocer también que allí hay una gracia especial de Dios nuestro Señor. A nosotros no nos pueden achicopalar las dificultades que se nos presentan, sino que nos deben estimular para ser, como hemos hecho en esta pandemia, creativos y propositivos. Esta idea de que la gente hoy en día tiene tantas opciones que de verdad elige lo nuestro, tiene que volverse un afán de presentar el misterio de Cristo como es Él. A nosotros no nos toca comercializar un producto, de ninguna manera, porque estamos seguros que si predicamos con autenticidad la palabra de Dios, tendremos el efecto que la palabra de Dios produce, ¿no? Si la palabra creó el universo, si la palabra se hizo carne, acampó entre nosotros y nos dio su vida, si murió y resucitó por nosotros, si se constituyó la palabra eterna, que ahora, humano y divino, nos habla en lenguaje que nosotros entendemos, pues estamos seguros que a los demás también les hablará. De tal manera que al hablar de la identidad de la catequesis tenemos siempre que hacer relación con la palabra, con su ambiente propio, que es la comunidad cristiana, la iglesia, pero en comunidades concretas donde se vive la fe, y por supuesto con la celebración de todo esto, porque la liturgia no es simplemente un conjunto de ritos puestos ahí como para celebrar ocasiones, ¿no? Que cuando nace, que cuando crece, que cuando se alimenta, que cuando se enferma. No, 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 es mucho más que eso. Es de verdad una introducción en el misterio que creemos. Y lo que creemos, y lo que celebramos, y la palabra que los inspira, ¿cierto? La palabra que hace verdad tanto lo que creemos como lo que celebramos. Unida a su espíritu, es lo que hace el alma de una acción, de una experiencia catequística real. De tal manera que, si queremos usar de todas maneras un poco las expresiones del Directorio para la Catequesis, la catequesis es, como lo dice el número 55, un acto de naturaleza eclesial nacido del mandato misionero del Señor. En efecto, cuando vemos el ya citado Mateo 28, 18 y siguientes, y su correspondiente en Marcos 16, 15, 16,
vemos que lo que el Señor mandó fue ir a hacer discípulos y a bautizarlos. Pues a eso mandó a la iglesia. Y aunque en la iglesia haya unos encargados de conferir los sacramentos, de todas maneras son de la iglesia. Y aunque en la iglesia unos predican de una forma y otros de otra, la predicación es de la iglesia. De tal manera que en la base de toda comprensión de lo que es la catequesis, tenemos que entender a la comunidad cristiana. Ella es la que da la catequesis. Y por supuesto, ella es la que se alimenta y se nutre de los nuevos cristianos que surgen de ese proceso catequístico, ¿verdad? Por eso, desde el principio decimos que la catequesis es una realidad compleja y dinámica. Es un proceso complejo y dinámico. Cada vez que explico estas cosas, quiero hacer notar que lo complejo no es complicado. Complicado es opuesto de simple, pero en cambio complejo es opuesto de unitario, ¿no? Una cosa sencilla que tiene un solo elemento, simple, sencillo, se puede entender. Y lo complejo tiene varias partes, pero siguen comprendiéndose. Es cuando uno no entiende nada de nada, cuando complica las cosas. Entonces, por complejo, nunca nos referimos a complicado. Si yo sueno en esta exposición complicado es por mis limitaciones, pero por el amor de Dios, la catequesis es algo que simplemente, como depende de Dios nuestro Señor a ser cristianos, eso depende del Señor, no de nosotros, es algo mucho más simple de lo que podemos a veces expresar en palabras, de tal manera que nada de temores, hay que seguir en la tarea, pero sí dejarnos formar por esto. Se llama complejo entonces a lo que tiene distintas dimensiones o distintas partes, y eso lo trataremos de exponer en los minutos que siguen, y de todas maneras cada una de esas dimensiones, ustedes verán, es tan sencilla, tan clara, tan necesaria, que no vale la pena decir, ay, es que son demasiadas cosas, es que, en fin. Todo esto nos va a servir es para que revisando nuestra tarea como catequistas, salgamos del esquema de los cursos y nos pongamos más bien en la dinámica de la escucha atenta de la palabra de Dios, tanto nosotros como aquellos que Dios nos encomienda para su formación inicial en la fe. Todos ustedes saben, creo, que el modelo más acabado de la catequesis es la de adultos. Esa es, como les dije al principio, precisamente porque desde el origen la gente llegaba a la iglesia ya adulta, hacia una opción de vida. Entonces se creó una estructura en la cual se podía acoger a aquellos que simpatizaban, que se interesaban por la fe, para educarlos progresivamente y así, entregado todo el misterio cristiano, por lo menos en su nivel básico, pudieran recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. De eso hablaremos a continuación. Cuando captamos que la catequesis de adultos es como el modelo de toda catequesis en la iglesia, entonces nos damos cuenta que la catequesis de niños y de jóvenes tiene que nutrirse de algo que daríamos siempre a los adultos, pero que a veces omitimos en ciertas formas de preparación a los sacramentos. Es decir, a veces una catequesis de primera comunión, como se llama hoy en día, es solamente un curso sobre la Eucaristía, o una catequesis de confirmación es un curso sobre los dones del Espíritu Santo, que a veces nadie, ni el catequista, se aprende de memoria. Pero la tarea que nos corresponde ahorita es ver el modelo y de allí entender lo que nos corresponde. El Papa, en su carta destacada por el Padre Francisco, ahora con palabras muy bonitas,
nos enseña en Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, nos enseña y nos recuerda que la catequesis tiene una vinculación muy especial con el primer anuncio de la fe. Con un primer anuncio que no es primero solo porque se hace al origen, sino con lo básico, lo cualitativamente primero, aquello que siempre se repite. La catequesis se vuelve, así como su nombre lo indica, catequesis quiere decir resonancia, se vuelve una resonancia permanente del anuncio y de la celebración del misterio de la muerte y de la resurrección de Cristo, que nos comunica de manera vivencial, de manera absolutamente concreta, la misericordia infinita del Padre Celestial, ¿verdad? La misericordia de Dios uno y trino, por la muerte y la resurrección de Cristo se nos comunica. Si nosotros hoy entendemos eso, que en la catequesis siempre hay resonancia de esa experiencia original, de esa que los discípulos tuvieron no solo el día de Pascua, sino todos los días posteriores cuando iban descubriendo más y más. Imagínense ustedes cómo era esa vida de los primeros, de los apóstoles. Acuérdense que tenían a María adentro, en su comunidad. Eso lo dice el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, ¿a quién acudían, no? ¿A quién le preguntaban? Seguramente ellos tenían una experiencia larga y prolongada de camino con Jesús. Él les había enseñado muchas cosas. Algunas se las repetía como buen maestro, ¿no? Como las bienaventuranzas. Se las repetía y se las repetía para que se quedaran grabadas en sus corazones. Otras eran tan impactantes que a quién se le iba a olvidar una multiplicación de alimentos tan formidable como la que tuvieron la ocasión de apreciar. Pero, francamente, en esas primeras etapas de la Iglesia no podemos imaginar otra cosa, antes de que se dispersaran por el mundo, que acudir a María, volver a María, preguntarle cómo era Él, cómo se comportaba, lo que nosotros mismos estaríamos preguntándonos y lo que nosotros mismos estaríamos tratando de entender. Y esa primera comunidad vivía en torno de la palabra y, como lo atestigua el Nuevo Testamento, descubrió una manera de interpretar el Antiguo Testamento. Fíjense que ellos comprendieron rápidamente que esos capítulos misteriosos de la segunda parte del libro del profeta Isaías, los que se refieren al siervo doliente, esos que prácticamente ven la pasión de Cristo muchos años antes de que ocurriera desde dentro, se aplicaban a Jesús. Pero también comprendieron que todo el Antiguo Testamento se explicaba en Cristo. Todo era o profecía o figura de lo que acontecía en Cristo. Y entonces vean, un poco de ejercicio nunca sobra para mirar en esas cartas de Pablo o mirar en las otras exposiciones doctrinales del Nuevo Testamento, que ellos descubrieron cómo el Antiguo Testamento iluminaba por esos motivos todo lo que vivían. En Cristo, Él es la clave, Él es el Cordero, como dice el Apocalipsis, que tiene el poder de abrir los 7 sellos, que tiene el poder de hacer que la revelación hable de verdad. Y entonces, cuando consideramos las cosas de esta manera, entendemos que la catequesis también es un recurso a esa intimidad de la Iglesia, que es la intimidad de María, que es la intimidad de los apóstoles, que es esa fuente de la que bebieron todos ellos. Y no podemos contentarnos simplemente con llevarles a los otros nomás una partecita, sino que debemos darles todo. Y tenemos que hacer, como lo veníamos diciendo, que la catequesis sea un eco continuo de ese primer anuncio, de esa experiencia de seguir conociendo a Cristo, de hacerlo vida de nuestras vidas, de entender que el Antiguo Testamento se refleja e ilumina el Nuevo, y que el Nuevo, por supuesto, da el sentido perfecto y pleno al Antiguo Testamento. Todo esto que ellos descubrieron es la catequesis, es el contenido de la catequesis, y por lo tanto a nosotros lo que nos toca es alegrarnos en el Señor, porque de esa alegría
Y de la manera como nosotros la compartamos, depende que los otros se acerquen a Dios nuestro Señor. Fíjense que a Cristo, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, lo dice tan simple: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, tal y como lo enuncia el libro del Deuteronomio. Y le agrega, y el segundo es como este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el Evangelio, ese es el contenido de la catequesis y la experiencia misma. Por supuesto, de una manera que trataremos de decir a continuación es mucho más sistemática, integral, y que tiene otros elementos, pero ese es el contenido fundamental y ese es también el primer anuncio. El primer anuncio es de dimensiones teológicas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y de dimensión también caritativa, social: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Papa, lo cual viene recordado mucho en el directorio, el Papa Francisco nos ha hecho recordar esa dimensión social del primer anuncio, que nunca falta. Y la catequesis tendrá por tarea siempre despertar esa primera reacción de amor a Dios y de amor a los hermanos, que no puede ni un minuto descuidar. En fin, hablando entonces de la naturaleza de la catequesis, fíjense que desde el inicio, con esta exposición, se ve que la misma pedagogía que usamos en la catequesis tiene que ponerse en reflexión. Es decir, por pedagogía no hablamos de una ciencia tampoco complicada, sino que al centro de nuestra catequesis no debe ir el discurso. Al centro de nuestra catequesis debe ir el encuentro con Jesús. No el hablar y hablar y hablar y escribir y escribir y escribir, o poner y poner tareas y revisar tareas, sino que al centro de toda catequesis, auténticamente eco, auténtica resonancia de la palabra divina, debe estar la escucha atenta de la palabra, lo cual se hace solo en silencio. Y por supuesto, la resonancia, que después se vuelve experiencia también digna de ser compartida en grupo o en comunidad. Así que cambiamos un poco el centro y nos cambia también la manera de hacer la cosa. Al centro está la experiencia de la palabra, o la experiencia de la escucha de la palabra, que es en el fondo siempre un encuentro de fe. Y la fe se vuelve tan viva, se vuelve una experiencia tan real, que las personas entonces comienzan no a soportarnos, sino a buscar cada vez más el encuentro con el Señor. Por supuesto que la lectura de estos capítulos, la lectura personal, les dará muchas más luces y mucha más riqueza, pero por ahora, permítanme, damos un paso. Y hablemos de la segunda parte de este capítulo sobre la identidad. La catequesis, que muchos de ustedes han oído en distintos escenarios, y es la catequesis dentro del proceso de la evangelización. Y atención, porque aquí damos enseñanza que estoy seguro que se entiende, pero que debe ser llevada, por favor, por ustedes que son mucho más prácticos, a la vida. Debe ser llevada a los programas que seguimos en nuestra catequesis diocesana y parroquial, y debe ser hecha como el alma del proceso que seguimos, del proceso de evangelización que seguimos. De hecho, la catequesis es ciertamente uno de los momentos del proceso de la evangelización. Uno de los momentos. No es toda la evangelización, pero sí es uno de los momentos esenciales de la misma. De tal manera que tiene relación con todos los elementos del proceso evangelizador, y que nosotros
con la ayuda del directorio, pero también con otras fuentes de la enseñanza de la Iglesia, esquematizamos para comprender mejor de la siguiente manera. El proceso de la evangelización es el proceso por el cual nosotros recibimos de Dios, por la predicación de la Iglesia, la gracia que nos llama a la fe y a la conversión. Pero también nos inserta en un proceso en el que, ayudados por la catequesis y los sacramentos de la iniciación cristiana, nos hacemos verdaderos cristianos, discípulos de Jesús. Pero que allí mismo no termina, sino que se vuelve una formación permanente que nos lleva a la santidad, si quieren, o al cielo, al encuentro personal, al abrazo con el Padre Eterno, en fin. Son 3 momentos o etapas esenciales que distinguimos allí. El primero lo llama la Iglesia la acción misionera, pero es más que una misión. Es todo lo que antiguamente quizá llamaban el precatecumenado. Hablaremos del catecumenado en unos momentos, pero es toda una etapa en la cual, por aproximaciones distintas, porque vemos el testimonio de otros hermanos en la fe, nos vamos acercando a Cristo. En ese momento se experimentan la caridad, se hacen las primeras experiencias de oración y, por supuesto, hay misiones también, hay predicación, por supuesto, pero hay encuentros, hay muchos encuentros con los miembros de la comunidad, en los que los miembros de la comunidad, bien convencidos, bien centrados en Cristo, contagian su experiencia de Dios. El segundo momento es la catequesis propiamente dicha, que es el proceso que lleva la fe inicial, la fe que recibimos, que ya recibimos por obra de esa predicación, por el primer acto de fe, o los primeros actos de fe que son encuentro con Jesús y el deseo de convertirnos que apenas comienza, es el proceso que lleva la catequesis, esa fe inicial hasta su madurez básica y fundamental, no a la madurez de los santos, sino a la madurez básica, gracias a la cual podemos luego construir el edificio de la fe. La catequesis pone los cimientos de la fe. Eso. Y si entendemos eso, los cimientos de la fe son integrales, no son solo sobre la Eucaristía o sobre la confirmación o sobre la vida de relaciones sociales que tenemos. Los cimientos de la fe son íntegros para que el edificio crezca íntegro. Dicho esto, la catequesis entonces tiene una relación muy importante con la profesión de fe. ¿Cuándo está listo para hacer vida plena en la iglesia? En la antigüedad, ¿cuándo estaba listo alguien para ser bautizado? Cuando podía profesar su fe de manera adulta, con plena conciencia, sabiendo que allí involucraba toda su persona, su fidelidad entera. Y la profesión de fe, si ustedes se fijan bien, es esencial para el proceso de la catequesis, profesar la fe, no solo los dones del Espíritu Santo, toda la fe, íntegra la fe, profesar la fe católica, pero además de ser meta de la catequesis, que la gente pueda profesar con pleno corazón, con profunda fe, su experiencia de Dios, sino que también es el centro del bautismo. Cuando ustedes han asistido a un bautismo saben que hay que profesar la fe católica y que allí se hacen los compromisos antes de bautizar a los niños o a quienes llegan mayores a la fe. Pues, si hacemos esta relación, que la predicación, la catequesis y el sacramento, el bautismo, tienen este mismo núcleo fundamental, entonces vamos a entender por qué bautismo, confirmación y Eucaristía se llaman sacramentos de la iniciación. Es la iniciación de aquella fe que se tenía en núcleo
y se vuelve ya una fe capaz de seguir a Cristo. Queda iniciada la persona. Queda tan iniciada que puede recibir estos sacramentos. Y tanto el proceso de fe como la celebración sacramental se encuentran en la profesión de fe. Se llama también el credo, pero profesión de fe es más que recitar. Es decir que con toda el alma, con toda la vida, esto es lo que creemos, esto es lo que celebramos, esto es lo que vivimos. Dentro del proceso de evangelización, hay que decir con claridad que la catequesis debe moldearse entonces sobre el armazón, sobre la estructura, o si quieren un poco desde el espíritu del catecumenado antiguo. ¿Por qué? La Iglesia nos enseña esto porque resulta que el catecumenado antiguo era el ejercicio que venía después de ser unos simpatizantes. ¿Se acuerdan cuando les hablé de pre-evangelización o pre-catecumenado? Cuando uno ya se hacía simpatizante, cuando uno ya quería vivir como los cristianos, uno se acercaba a la comunidad, manifestaba su deseo, lo recibían mediante un ritual especial y comenzaba una etapa que se distinguía por su condición gradual y progresiva. Nos iba dando por grados y además por etapas, nos iba dando la fe. Los que entraban de esta manera a la iglesia, al final de ese camino, recibían su bautismo. Nosotros, la mayoría de nosotros, fuimos bautizados niños, y esa es la situación de la mayoría todavía de nuestro continente, según me parece, por lo menos en Colombia. Y entonces nos toca pensar en cómo ese catecumenado que se hacía antes del bautismo puede moldear la catequesis para después del bautismo. Y lo hacemos primero que todo reconociendo que el bautismo es el bautismo y que nos siembra la fe, que no pierde ninguna eficacia en cuanto sacramento. De tal manera que hoy en día, cuando programamos nuestra catequesis, sabemos que las personas ya han sido parcialmente iniciadas en la fe, por lo menos de manera sacramental, y por lo tanto contamos también con esos elementos que son también de la gracia de Dios y que nos ayudan, nos van a ayudar. Muchas veces nuestra catequesis se tiene que volver explicación de aquello que ya recibimos. Explicación, es decir, para usar un término que comprenderán mejor cuando podamos introducirnos mejor en el directorio, una experiencia mistagógica. La mistagogía es esa etapa del catecumenado que después del bautismo explicaba los signos. Ahora a nosotros nos toca con nuestra catequesis desde el principio, tal vez, explicar muchos signos. No voy a ahondar mucho en este tema porque nos va llegando el final del tiempo reservado para esta explicación, pero sí quisiera decirles lo siguiente, tratando de ser mucho más claro y preciso. Entonces, el catecumenado antiguo tenía 4 momentos, que eran el precatecumenado, durante el cual se hacía una primera evangelización, siempre en orden a la conversión, hasta cuando se mencionaba explícitamente la muerte y la resurrección de Cristo como fuente de toda vida cristiana y de toda renovación en el Señor. Se ingresaba, como les dije hace un momento, al catecumenado propiamente dicho, por medio de un ritual especial, muy bonito, entre otras cosas, y se estaba allí 2 o 3 años. Hay muchas formas de catecumenados en la iglesia antigua, pero lo más clásico era entre 2 y 3 años de formación. Luego, en la última cuaresma que vivían juntos los catecúmenos, había una tercera etapa que se llamaba la purificación o iluminación, que tenía por objeto preparar mucho más inmediatamente a quienes iban a recibir los sacramentos. De tal manera que también había
preparación al sacramento, era una cuaresma. La preparación al bautismo, la confirmación y la Eucaristía que recibían al tiempo, que recibían en la vigilia pascual, terminando la cuaresma, en el centro de la celebración pascual. Quizá aquí convenga recordarles a todos que en la vigilia pascual todos nosotros renovamos nuestras promesas como cristianos, ¿verdad? Cada vigilia pascual, todos los años, nos encontramos los creyentes para renovar nuestros compromisos con la fe católica, ¿verdad? Es por eso, anualmente renovamos nuestro bautismo, anualmente renovamos toda nuestra iniciación cristiana. También nos hacemos más aptos de la gracia del sacramento de la confirmación y, por supuesto, vivimos más bella la Eucaristía. Y el cuarto momento del catecumenado era la mistagogía, después del bautismo, explicando primero los misterios que se habían visto, lo que se había celebrado y los demás signos. En los evangelios del tiempo de Pascua hay una cantidad de elementos mistagógicos que pues no tengo tiempo ahorita de compartirlos, pero son preciosos. La primera semana de Pascua, fíjense que se nos vuelve todos los días sobre el hecho de la resurrección del Señor. Desde el domingo de Pascua hasta el jueves de Pascua es todo el día de la resurrección, la madrugada, la mañana, el mediodía, la tarde y la noche del día de la resurrección. Y así, la primera semana sobre la resurrección, la segunda sobre el bautismo y la vida nueva, la tercera sobre la Eucaristía, después sobre la comunidad cristiana. En la Pascua es preciosísimo el elemento mistagógico que nos quedó. Entonces, 4 momentos tiene el catecumenado antiguo: el precatecumenado, el catecumenado propiamente dicho, la iluminación y la mistagogía. Cuando hablamos a propósito de la naturaleza, de la identidad de la catequesis y de su relación con todo el proceso evangelizador, no decimos que nuestra catequesis tenga que repetir esos 4 momentos, pero sí nuestra acción pastoral debe garantizar que las personas reciben un llamado libre, que no coacciona para nada, ni su entrega, ni su religiosidad, ni nada, como a veces en algunos grupos, ¿no?, que asustan más bien que evangelizan, o que formatean las mentes sobre estos y estos actos piadosos. Ese no es una verdadera evangelización, porque no es un encuentro en el que Dios actúa, sino que el grupo es el que pone las normas. Entonces, no nos toca repetir todo eso, nos toca hacer de la preevangelización, aprender cómo atraer a la gente, cómo ir a ellos, buscarlos, cómo dejarnos llevar por el Señor en su búsqueda de la ovejita perdida, y de todas maneras garantizar que en la iglesia particular eso nunca falte. Del catecumenado propiamente dicho, vamos a aprender cómo se hace un catecumenado, cuáles son esas normas, o esas, no normas, sino esas propiedades que debe heredar nuestra catequesis del catecumenado antiguo. El directorio los dice esquemáticamente de manera muy interesante. Primero que todo, la formación catecumenal es básica y esencial. O sea, en el catecumenado, en la catequesis, no se enseña todo. Se enseña lo que pone las bases del edificio de la fe. Se enseña lo que constituye la personalidad cristiana. Después hay que madurar hasta su plenitud esa personalidad. En segundo lugar, es una formación orgánica. Es decir, la catequesis que se inspira en el catecumenado tiene por tarea ser perfectamente coherente con el misterio de la fe y bien ordenada. Eso es lo que quiere decir orgánico. Es sistemática, porque no es una improvisación ni una enseñanza ocasional de las cuestiones de la fe, sino que es de verdad algo verdaderamente juicioso, preparado y previsto, como un buen padre de familia prepara su banquete para cuando vienen los hijos a encontrarse con él los domingos. Y es integral, porque toca todos los componentes
de la vida cristiana, como lo he sugerido y dicho varias veces. El tercer momento del proceso evangelizador es la acción pastoral, que corresponde a quienes durante la catequesis aprenden a vivir en comunidad y se preparan porque se llenan de Dios para comunicarlo a otros. Pues la acción pastoral es la vida de la iglesia que transcurre en comunidad, compartiendo siempre lo mismo que desde el origen, lo mismo que el primer anuncio nos traía, el centro en el que encontramos el amor infinito de Dios nuestro Señor en la muerte y la resurrección de Cristo, hechas vida para nosotros por la fe y por los sacramentos que siempre van juntos. Y es la expresión de todo eso en un camino que sería la formación permanente. Si queremos ver cuál es la vinculación de la catequesis, de nuestra catequesis, con la formación permanente, con la última etapa del proceso evangelizador, es precisamente que hay todavía mucho que compartir desde el ministerio de la palabra, hay mucho por aprender, mucho por construir en el edificio de la fe. La acción pastoral, que sería objeto de un gran encuentro, por supuesto, es la que finalmente constituye a la iglesia en comunidades, grupos, comunidades de vida, en donde se comparte la palabra, se comparte la caridad, los proyectos sociales, se hace todo lo que es vida de la iglesia y, por supuesto, también es el momento, la acción pastoral para estructurar una diócesis, por ejemplo, con todos sus ministerios, con todas las dimensiones de la pastoral, que a veces nosotros hemos descuidado un poquitín, trayendo gente que no ha pasado por procesos de catequesis, de iniciación cristiana completa, y entonces nos quedan fallas en ciertos servicios ministeriales. Pero sobre eso, como les digo, habría que hablar muy ampliamente en otra ocasión. No puedo dejar agotar mi tiempo sin decirles que dentro de la identidad de la catequesis, su finalidad determina lo que ella es. La catequesis tiene por finalidad ponernos en comunión con Cristo y por Cristo nuestro Señor, con la Santísima Trinidad. La primera finalidad de la catequesis no es que los niños o los jóvenes nos den lecciones. La primera finalidad, recordémoslo por favor, de corazón, es ponerlos en contacto con el Señor. Ponerlos en contacto con Cristo y, por supuesto, por Él, puerta de Dios, yo soy la puerta de las ovejas, con la Trinidad Santísima. Eso quiere decir que lo primero que tienen que aprender ellos no es de memoria, sino del corazón, a vivir en familiaridad, en intimidad con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. No solo con el Espíritu y en alboroto, no solo con Jesús bajo un misterio de estos, no solo con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nuestra catequesis puede hacer muchas lecciones, pero este propósito nunca lo puede olvidar. Segundo, la catequesis tiene la finalidad de transformar, porque es la palabra de Dios que se comparte, la persona humana. Y la persona en todas sus dimensiones, también en su dimensión de comunión y su dimensión social. La catequesis entonces tiene por finalidad hacer hombres nuevos, como lo dice claramente el Nuevo Testamento, y por supuesto tiene que cambiar la mentalidad. De eso habla explícitamente San Pablo, fíjense, por ejemplo, Romanos 12 y otra cantidad de recurrencias, el hombre nuevo que tiene que surgir por una mentalidad nueva, pero también corazones nuevos, corazones como una profecía que leíamos esta semana, que anunciaba precisamente esto: arrancaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne.
y les daré mi espíritu para que vivan, dice el Señor. Así que se trata también de la integralidad de la persona, cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, sentidos, todo. Un cristiano es cristiano integral. Habla como cristiano, piensa como cristiano, siente a lo cristiano y actúa como cristiano, ¿no? Eso es la tarea de la catequesis. ¡Qué dicha para ustedes! Enseñar a pensar como Cristo, enseñar a ver el mundo como Cristo, enseñar a ver la sociedad con los ojos de Jesús y a transformarla con las energías de Cristo. Estoy seguro que todo lo que buscan nuestros países y lo que busca Colombia de paz, de justicia social, se consigue si la catequesis se vuelve la tarea fundamental de la Iglesia, si la catequesis llega a todos y por todos lados hace corazones nuevos. No especialistas en un capítulo del catecismo, sino corazones nuevos, tocados por la palabra de Dios, perfectamente centrados en Cristo. Pero también tiene que ver la finalidad de la catequesis con la madurez de los cristianos. La madurez de la fe inicial, que se lleva hasta su plenitud, es decir, hasta el punto en el cual siguen caminando siempre en comunidad, pero ya solos. Hacen las cosas sin que se les ayuden a hacer, sino que ya las hacen y las hacen hacer. En fin, sobre las tareas de la catequesis que el Padre Francisco ya destacó en su intervención, recuerdo la frase que venía en el número 82 del Directorio General para la Catequesis desde el 97 y que asume este directorio y que siempre me ilumina mucho y estoy seguro que nos ilumina a todos. La catequesis, por su dinámica la fe, nuestra fe, por su dinámica interna, la fe en virtud de lo que ella es, la fe exige ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser llevada a la oración y vivida en comunidad y puesta en misión. La fe exige ser conocida, ser celebrada, ser vivida, ser llevada a la oración y ser puesta en motivo, en camino de misión. Son las tareas de la catequesis, ¿verdad? Las tareas de la catequesis son la enseñanza, la transmisión de la fe, son la celebración misma, aprender a celebrar como celebra la Iglesia, incluyen también la explicación y la enseñanza de una vida nueva en Cristo, informa la oración al estilo cristiano, se vive en comunidad y se lleva a la misión. En fin, nos quedaría faltando solo una pequeña palabra sobre las fuentes de la catequesis, que son múltiples, desde la palabra de Dios hasta la vida de los santos y la vida misma de la Iglesia, pero hasta aquí llegamos. Voy a dar la palabra al Padre Francisco, si él necesita transmitirnos alguna de las preguntas que alguno de ustedes ha hecho, que yo no he tenido, por supuesto, tiempo de estar observando, pero la invitación con la que quisiera terminar es: vamos a leer, aunque sea despacio, pero sin parar. Vamos a leer el directorio, vamos a tratar de aplicarlo, de organizarnos en nuestros proyectos diocesanos de catequesis con base en estas directrices, y estoy seguro, les repito, que cuando ayudamos en este camino de la transmisión de la fe, lo que hacemos es de verdad el mundo nuevo que vieron los profetas en el Antiguo Testamento y que es la última visión del libro del Apocalipsis de San Juan. Muy bien, muchas gracias por su atención. Monseñor, muchas gracias. Dos comentarios que nos llegan. En este momento tenemos 499 personas conectadas.
Filiberto Lara Moncada. Monseñor, este directorio nos plantea la necesidad de romper los paradigmas que tienen muchos católicos de nombre que requieren de un cambio de actitudes frente a la vida de fe. Y el otro comentario nos llega de Luis Lora, muy importante hoy en día en el proceso de catequesis, utilizar en la medida de lo posible los medios audiovisuales para transmitir la fe de la Iglesia. Si quiere, Monseñor, hacer alguna resonancia. Sí, me gusta, son comentarios realmente válidos e importantes. Sí es verdad que hay paradigmas que se nos han anquilosado un poco, que correspondían a una época, entre otras cosas, que no hay que despreciar de ninguna manera, sino una época en la cual era más o menos automático el ser cristiano. Había una sociedad cristiana, una legislación basada en los principios de la fe, hasta la Constitución era explícitamente católica. Así que era una etapa, un momento en el cual la catequesis podía sí ofrecer algunos cursos para completar lo que el ambiente, la familia transmitían, pero hoy no. Si ustedes le preguntan, solo saliendo a la puerta de sus casas, al primero que pase por delante, ¿quién es Jesús? Tal vez les habla 2 o 3 segundos y eso, pero saber y conocer y vivir al estilo de Jesús, eso tal vez no. Y es evidente que la catequesis puede valerse de todos los medios, pero atención que los medios audiovisuales y todos los recursos que puedan incluirse en ella no deben ni pueden de ninguna manera sustituir eso que constituye el centro, que es el encuentro de cada uno con Dios. A veces por ponerle cuidado a la forma, a la estética de la forma, olvidamos el contenido del mensaje. Y de eso se trata. Pues señor, yo pienso que terminaríamos la transmisión. Quiero dejarles a las personas que están conectadas, que nos están pidiendo la presentación. Voy a dejar a compartir pantalla y voy a dejar la dirección donde pueden escribir para adquirir también esta presentación que hemos hecho en esta mañana. Perfecto. Entonces, antes de despedirme, quisiera decirles que desde el departamento que usted, Padre Francisco, preside en la Conferencia Episcopal, se hacen esfuerzos en este momento muy claros para ofrecer itinerarios para la iniciación cristiana de las personas. No solamente de los adultos, sino también de niños y jóvenes, pero para iniciarlos en su fe. Quienes estén interesados en seguir un itinerario posible para la iniciación cristiana de los adultos, recuerden que la Conferencia Episcopal de Colombia está produciendo una colección que se llama Muéstranos al Padre. El primer volumen ya apareció y habla de todo lo que es la acción misionera en la Iglesia. Al final propone 12 catequesis querigmáticas que responden un poco a la relación que hay entre catequesis y primer anuncio. Puede suponer que ya hubo ese encuentro y por supuesto allí en el primer volumen está. El segundo volumen es el primero de 3 que se dedicarán a la iniciación cristiana fundamental, a esta que debe parecerse un poco a los catecumenados antiguos. Ya se publicó entonces ese segundo volumen y en él van a encontrar una introducción general a la Biblia, por medio de la cual se hace una presentación sistemática de la fe católica. Así que con mucho gusto, a una pregunta que alcancé a ver allí, ofrecemos ese material desde la Conferencia Episcopal y está en camino el estudio para organizar un poco mejor lo que falta de esa colección y publicarlo, así como para ofrecerles a todos ustedes subsidios para la iniciación de niños y jóvenes. Dios les pague por su atención.
Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en esta transmisión y dejo al Padre Francisco despedida y la oración final. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Los invito para que finalmente digamos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Agradecemos a todas las personas que se han conectado en este día. En el Facebook dejamos entonces el contacto del correo, que es pfranciscomejía@sec.org.co, donde pueden entonces solicitar el material que hemos utilizado en esta mañana. Repito, pfranciscomejía@sec.org.co. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.